fijado para el próximo miércoles 14, ¿sí? Es en el horario de clase y se abre y se cierra en EVA. ¿Ah? Profe, las preguntas incorrectas, ¿restan? La verdad que no sé, tendría que preguntarle al profesor Castelo a ver cómo lo evalúa. ¿Cuántas preguntas, profesora? 50. ¿Cómo? 50, dijo el profesor la clase anterior. Sí. Ah, yo no había escuchado. ¿50? Lo escribió en el chat. Profe, ¿tenemos que entrar a Zoom también o sí, directamente a Eva? A Zoom y por EVA. Y ahí abre EVA. Perfecto. ¿Y es el tiempo de duración de la clase, profesora? Sí, el tiempo de duración de la clase. ¿50? Te quedó abierto el micrófono, Georgina. Sí, ya sé, sí. Gracias. No, me sorprendió el número 50. Son un montón de temas. Sí, sí, la verdad que como cuando lo hace por EVA no sé exactamente por qué. Bueno, pues lo hace Castelo, ¿no? Vamos a esperar 5 minutitos, si les parece, y arrancamos. ¿Estamos? ¿Alguien tiene la mano levantada, Antonella? No sé si qué presas, Antonella. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Va a ser múltiple opción? ¿Hay varias opciones correctas, una sola, o allí Eva nos indica en cada pregunta? Acá, si tiene acá varias puso el opciones? profesor Castelo que no es Bien. necesario ingresar por Zoom, solo a Eva. ¿Está? Bien, una sola, está, perfecto. Me Y respondió ahí el profesor. puso solo una correcta. Respondió él, pensé que no estaba, pero se ve que está escuchando. Muchas Bueno, gracias. esperamos, no por nada. 5 minutos y arrancamos, ¿ok? ¿Y las incorrectas no restan? Si tienen no sé, WhatsApp entre ustedes o lo que sea, lo ponen para que los compañeros que no estén hoy presentes lo puedan, lo tengan claro. ¿Estamos? Lo hacen circular. Sí, ya se está avisando están mandando las fotos del chat de Zoom Bien. para que les quede a todos. Hola Alicia, ¿cómo andás? Era para avisarte que ando con una computadora nueva y no estoy pudiendo prender la cámara, pero estoy acá y en cuanto lo logre solucionar, la voy a Pero te encender. tenemos en foto, Lucía, no te preocupes. Pero de todas maneras voy a intentar solucionarlo. No sé Bueno, cómo me decís tranquilo. algo de la configuración o qué cosa. Sí, a ver, cuando cambiás, viste, es complicado siempre. Sí, no tuve oportunidad de hacerlo antes, así que voy a intentar lograrlo en esta clase. Está bien. Profesora, una consulta, no sé si ya lo preguntaron porque acabo de ingresar, pero las preguntas del parcial, ¿restan las incorrectas? Estás silenciada. Ya creo que se lo preguntaron al doctor Castelo por chat, no sé si les respondió porque no tengo esa respuesta para darles. No ha contestado, profe, no. Bien. Por ahora. Ahí No resta contestó tan mal. que no. Es un genio. No restan, Gurises, tranquilo. Ah, bueno. Quedó todo el mundo tranquilo.
Bueno, no sé si escuchan unos ruidos acá, ruidos fuertes, ¿se están escuchando? No, Ah, profe. No. No. porque acá afuera de mi oficina hay una manifestación y bueno, están tirando, no sé, bombas o algo, y yo siento, así que cualquier cosa, si ustedes, no sé, si se siente mal o algo, me lo avisan y veo, no sé qué hacer, pero bueno, algo se me va a ocurrir. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, ¿sí? Vamos a continuar con el tema que ya habíamos empezado en la clase anterior, que eran los principios del derecho del trabajo. La clase anterior, si recuerdan, vimos la parte general y vimos el principio protector. ¿Me siguen? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Sí, te escuchamos. Porque yo mucho no los veo, entonces, bien. Bueno, hoy vamos a continuar. Vamos a ver el principio de irrenunciabilidad, el principio de la primacía de la realidad, el de continuidad, de buena fe y el de razonabilidad. ¿Tá? Son unos cuantos principios. Si nos da el tiempo, vamos a ver ajenidad. Si no, le vamos a robar a Lucía un pedacito de la clase próxima. Esperemos llegar con todo. Pero como es bastante extensa la clase, les pido que cualquier cosa me interrumpen, me preguntan. Voy a tratar de dar todo y no ir demasiado rápido, pero bueno, si se ven medio superados, me lo comentan y no hay ningún problema. Arranquemos entonces con el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Este principio también es muy importante, como el protector, que vimos la clase pasada, ¿sí? Sí, tengo los lentes. Y acá, en este caso, justamente el profesor Castelo, en un artículo que escribió en una revista, que no la tengo por acá, si no se las mostraba, una revista de Derecho Laboral, igual les voy a mostrar cualquiera para que vean cómo son las revistas, si es que no las han visto. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, profe. Se ve Bueno, perfectamente, Arilla. perfecto. Entonces, el profesor Castelo justamente dice que este principio también es muy importante porque se hunde, digamos, hunde sus raíces en los fundamentos de esta disciplina, el derecho al trabajo, ¿tá? Por lo tanto, este principio de irrenunciabilidad es esencial para la protección que le confiere el derecho laboral al trabajador, ¿sí? Como les puse ahí, al decir del profesor Pla, implica, digamos, la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. ¿Tá? Es decir, que el trabajador no puede renunciar a beneficios por más que quiera voluntariamente. ¿Estamos? Por lo menos en principio. Esto sería, como también aclara el profesor Castelo, si pudiera renunciar, ¿sí? Sería un contrasentido, porque por una parte el ordenamiento jurídico le reconoce derechos al trabajador, y si por otro lado admitiese que es la facultad del empleado de renunciar al mismo, estamos frente digamos, a un contrasentido, ¿sí? Pues justamente le da esa posibilidad de reconocerle esos derechos para que ante una situación digamos, como es que estamos de predominancia del empleador, no pueda retasear esos derechos. ¿Tá? Entonces, ese desprendimiento, sí, Susana Delgado. Profe, ¿pudiera Sí. volver a la diapositiva anterior? Sí, cómo no. Gracias. Es lo que estoy hablando, así que tenés razón, Susana. Bueno, entonces, ese desprendimiento, ¿sí? Voluntario de derechos, estaría prohibido, por lo tanto, sería inválido. En el caso de suceder, sería inválido. ¿Ah? Bueno, entonces,
¿En qué un poco se basa esto? En algunos conceptos que ya hemos visto, pero no es malo refrescar. O sea, esto reposa, digamos, en que mientras que en el derecho común, al que llamamos derecho común, el derecho civil, ¿sí? Reposaría justamente en el principio de igualdad entre las partes, el derecho del trabajo lo hace sobre la idea de sumisión de la voluntad del trabajador, es decir, que la igualdad no está dada, razón por la cual, como vimos en la clase anterior, la igualdad la da la legislación, o sea, protegiendo al trabajador, ¿sí? Entonces, en esto justamente se diferencian el derecho común, el derecho en general y el derecho del trabajo. ¿Bien? Continuamos. Bueno, ¿cómo puede ser, digamos, este principio, cómo se puede dar el principio de irrenunciabilidad? Primero, derivando en forma objetiva cuando deriva de la norma misma, ¿sí? Cuando una ley establece que ese derecho es irrenunciable o que es de orden público, ¿bien? Y después puede ser también subjetivo, ¿sí? Cuando se basa en un presunto vicio del consentimiento, que al ser un vicio del consentimiento, por ende, afecta la expresión de voluntad del trabajador. ¿tá? Cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay una renuncia que puede estar viciada, o sea, que no puede haber sido voluntaria, sino que un empleador le diga, bueno, renuncia. No sé si Susana sigue teniendo la mano levantada por otra cosa, o... No, se me quedó levantada. Perfecto, bien. ¿Tá? Como Entonces, una, profesora, perdone, como una instigación a renunciar. sí, como una, claro, como, bueno, mirá, si no, por ejemplo, en un caso de que haya alguna ilicitud o que el trabajador hizo algo que puede ser objeto de sanción, a veces pasa que le dicen al trabajador, bueno, o renunciás o voy a hacer una denuncia o cosas por el estilo. Entonces, ahí esa renuncia, digamos, no sería una renuncia válida porque, bueno, en definitiva hay un vicio del consentimiento, ¿sí? Como les pongo ahí, no todas las normas laborales son irrenunciables, ¿sí? O por lo menos en la misma escala. Algunas pueden serlo. Lucía levantó la mano. Sí, profe, yo no entendí la forma subjetiva. Bueno, la forma subjetiva es cuando puede haber un presunto vicio del consentimiento, o sea, cuando no es por una norma, sino o sea, una norma no es por una ley, un decreto o algo, que esa es la objetiva, sino que puede ser, por ejemplo, un contrato, por decir otra cosa, en el cual se fijaron algunas pautas en las cuales el trabajador, por no perder el trabajo, por determinadas circunstancias, accede, ¿sí? Pero no voluntariamente, sino por una necesidad de que, bueno, si no lo hace o va a perder tiene un temor fundado de perder su trabajo o de otras consecuencias. ¿Quedó más claro? Sí, profe, con el ejemplo sí. Bárbaro, bien. Bueno, entonces, frente a la duda de si es digamos, un derecho irrenunciable o no, o si hay una determinada situación en la cual ese trabajador puede o no renunciar a ese derecho, frente a la duda, siempre la irrenunciabilidad, ¿sí? O sea, es irrenunciable, cuando hay duda. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Cuáles son sí o sí irrenunciables? Bueno, cuando está explícitamente establecido, ¿tá? Por ejemplo, cuando tiene la norma carácter inderogable o de orden público. En esos casos es irrenunciable. También es irrenunciable, me voy para atrás de vuelta porque me hice lo mismo que hoy, así lo ven de aquí. También son irrenunciables cuando una norma implícitamente, del propio contenido de la norma,
surge su irrenunciabilidad. Les voy a poner ejemplos, porque esto es un concepto un poco más complejo. Una norma, por ejemplo, que establece una jornada máxima. Bueno, si está estableciendo una jornada máxima, no podemos renunciar a eso como máximo, ¿tá? O un salario mínimo. Entonces, también es irrenunciable. Si la norma establece que el salario mínimo para tal categoría va a ser, yo qué sé, de 20.000 pesos, yo no puedo renunciar, decir, sí, accedo a que se me paguen 10.000. ¿Bien? Eso es nulo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, por supuesto que en todo esto, como les puse ahí, existen, digamos, situaciones que el límite no es tan claro. Entonces ahí, bueno, lo que les dije recién, frente a esa duda, vamos a la irrenunciabilidad. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que esas digamos, situaciones son insubsanablemente nulas. No hay forma de que ese trabajador gane menos del salario mínimo establecido en la norma. ¿Bien? En ese caso es nulo, ¿sí? La nulidad es de pleno derecho. ¿Bien? O sea que opera aunque el propio interesado no lo solicite. ¿Bien? Ahora les hago esta pregunta. ¿Qué sería nulo? ¿La cláusula o el contrato? El contrato. A ver si alguien se aventura. La cláusula. Muy bien. El contrato. La cláusula. Es la cláusula. La cláusula es lo nulo, ¿está? ¿Por qué? ¿Por qué es la cláusula y no el contrato? Bueno, porque la nulidad de todo el contrato, ¿sí?, sería de alguna forma incompatible con la finalidad, ¿tá?, de las normas imperativas del derecho laboral. Porque ¿qué es lo que quieren establecer las normas? Bueno, quieren establecer condiciones mínimas a favor del trabajador. Entonces, ¿qué pasaría, a ver si alguien me dice, con esa cláusula anulada? Se puede subsanar. Perfecto. Bien. Entonces, lo que pasaría es que esa cláusula anulada automáticamente, ¿tá?, sería sustituida por la norma que se renunció ilícitamente. ¿Bien? O sea, esta cláusula es nula, perfecto, se sustituye automáticamente por la cláusula que realmente corresponde a derecho. ¿Sí? O sea, es automático, ¿está? Y ahí se va a ir a la norma que establezca, por ejemplo, si estamos hablando, como hablábamos, del salario, ¿sí?, lo que va a decir es que esa cláusula que decía el salario que va a percibir el trabajador va a ser de 20.000 pesos, y el sueldo que habíamos puesto era de 30, no me acuerdo, o 20, bueno, no importa, esa cláusula automáticamente va a pasar a decir el salario es de 30.000, ¿bien? Perfecto. ¿Y qué pasa con, digamos, ese tiempo, esos servicios que se prestaron, ese trabajo que se realizó durante ese periodo? Bueno, se los iba a preguntar, pero se los puse acá. Durante ese periodo que bueno, que esa cláusula, digamos, estaba Produjo operando. efectos. ¿Cómo? Que en el tiempo que produjo efectos, digo. Sí. A ver, el compañero, ¿qué me decía? Bien, bien. Es retroactivo, ahí está, perfecto. Pero, ojo, porque todos los servicios que se prestaron no carecen de valor. O sea, no es que se le diga al trabajador, bueno, lo que hiciste antes, por eso que decía Adrián, el compañero, no es que, bueno, esto ya está. No, bueno, el contrato, o sea, no carece de valor, ¿está? Igualmente deberá ser retribuido, y bueno,
y tiene efectos para el futuro, ¿bien? O sea, para el futuro va a cambiar. Esa cláusula que se modificó, para el futuro cambia. Y después estarán los reclamos hacia atrás. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es determinadas situaciones que son análogas a esta renuncia, en la cual puede o no operar, digamos, este principio. ¿Por qué? Porque hay renuncias que son válidas, ¿sí? Hay determinadas renuncias que son válidas, en las cuales no se va a aplicar, ¿tá? Como por ejemplo la renuncia al empleo, ¿sí? La renuncia al empleo no es posible ni prohibirla ni limitarla, ¿tá? ¿Por qué razón? Porque nadie puede ser obligado a continuar un contrato de trabajo cuando no desee continuar, o sea, si no quiere terminar. ¿Bien? Pero ¿cuál es el requisito para que esa renuncia sea válida? Lo que vimos hoy, la voluntad del trabajador. ¿Ah? Lo que busca el derecho justamente es asegurarse la autenticidad de esa voluntad, ¿tá? Que el trabajador realmente quiere terminar con el contrato. ¿Bien? ¿Cómo se logra esto? Bueno, en nuestra legislación no hay ningún requisito específico, o sea, no hay una ley o alguna norma que diga, bueno, para renunciar al empleo se debe llenar este formulario o ir al ministerio y decir quiero renunciar. No, no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la jurisprudencia, los jueces, van a tener que ver caso a caso, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Si realmente esa renuncia es válida, o si esa renuncia cuenta con el requisito indispensable de la voluntad del trabajador o no. ¿Tá? Algunos indicios que se han tomado en la jurisprudencia es, por ejemplo, la renuncia de puño y letra del trabajador, o sea, que el trabajador realmente no le den un papel, porque a veces lo que se ve es un papel que está hecho en computadora, en el que dice por el día de la fecha, yo renuncio, y el trabajador pone un gancho ahí abajo, y eso a veces puede tener un viso de sospecha. Entonces muchas veces se pide la renuncia de puño y letra del trabajador. Otra garantía, entre comillas, o otro indicio de que esa renuncia es válida, puede llegar a ser hacer ese acuerdo ante el Ministerio de Trabajo en lo que llamamos acuerdos voluntarios, que es cuando el trabajador va al Ministerio de Trabajo, pide un día y una hora para efectuar un acuerdo voluntario, entonces las dos partes van y se hace un acta frente al funcionario del ministerio, lo cual da ciertas garantías de que ese trabajador, bueno, más difícil que vaya obligado, pida la hora al ministerio, después vaya a la audiencia al ministerio, firme el acta y todo eso sea obligado. Es un poco más complejo. Alguien creo que levantó la mano, pero no sé quién. Yo, profesora. Bien. Yo vivo en Yung, Río Negro. Y acá hay una empresa que hoy por hoy no sé exactamente cómo se está manejando, pero sí hasta hace unos pocos años lo que hacía era contrataba a la gente, y o sea, contrataba más personal durante la época de zafra, y cuando finalizaba, que era más o menos unos 5 o 6 meses, les hacía firmar una renuncia. Que ya le daban el papel, así como usted dice, con todo escrito, donde la gente firmaba que renunciaba. Si se enteraban que alguna mujer estaba embarazada, también le hacían firmar la renuncia, porque les decían que si no firmaban eso, para la próxima zafra no los iban a tomar. Bien, bueno, justamente esas renuncias tienen el vicio de no tener, digamos, la voluntad de esos trabajadores, ¿tá? Otra cosa va a ser la prueba que se pueda lograr para que esos trabajadores puedan hacer el reclamo. En estos casos serían de las indemnizaciones por despido que les puedan corresponder. Tengo 2 manos más levantadas. Bueno, sigo entonces con transacción, que es la siguiente situación análoga, ¿sí?
¿Qué es la transacción? Bueno, Perdón, profesora, tuve un problema con el micrófono y la verdad que quería preguntarle, ¿siempre que se renuncia se tiene que documentar? No, lo que estamos planteando no es que siempre se tenga que documentar. Lo que estamos planteando es que en el caso, ¿tá?, de que haya, digamos, dudas respecto de esa renuncia, es decir, que tengamos dudas de si realmente el trabajador renunció, o fue conminado, o fue como la compañera planteaba, bueno, te hago un papel, firmame acá, y demás, los que van a analizar, como no existe, como bien, por eso justamente siempre tiene que ser de tal manera, no existe en nuestro país una reglamentación ni una norma que diga para renunciar hay que hacerlo por escrito, hay que hacerlo de tal manera, o el escrito tiene que ser de tal forma. Entonces, frente a eso, lo que sucede es que después, caso a caso, los jueces tienen que evaluar en base a indicios, en base a determinados elementos que van desatando la madeja para ver si realmente estamos frente a una renuncia real o una renuncia que no fue voluntariamente. Alicia, si Sí. me disculpas un segundo, igual, para que se queden tranquilos, el tema de la renuncia en sí y todos los indicios es una temática de la materia de laboral 2. Acá lo que la profesora les está queriendo explicar es frente al principio de irrenunciabilidad, cómo se aplica, por ejemplo, el caso de la renuncia. Georgina, ante tu respuesta yo te diría que si vos sos empleadora, lo que más te conviene es tener, por supuesto, que la documentación en papel que te asegure de cierta forma que tu trabajador está renunciando, ¿no? O sea, la pregunta tuya tiene muchas formas de responderse, pero lo que Alicia les está queriendo explicar no son los elementos que la jurisprudencia toma para considerar si hay renuncia o no hay renuncia. Acá estamos dando el principio de irrenunciabilidad, no la renuncia como acto que extingue la relación de trabajo. Bien. Perdón, Alicia, no, muchísimas gracias. Estaba yendo un poco por las ramas y Perfecto. Está bueno Bien. que se queden tranquilos de que lo concreto es el principio de irrenunciabilidad. Gracias. Perfecto. Bueno, después, sigamos. La transacción, ¿sí?, es un acto bilateral, bilateral por el cual las dos partes, o sea, claro, como tengo que explicar esto, tengo que darles algunos conceptos más de los que son estrictamente del principio. Pero bueno, algunas cositas bien puntuales, ¿está? La transacción es el acto jurídico bilateral, a lo mejor lo vieron en alguna otra materia también, no sé, de las que ya dieron, por el cual ambas partes se hacen recíprocas concesiones, ¿tá?, que extinguen obligaciones que pueden ser litigiosas o dudosas, ¿ok? Entonces, en ese caso, para que haya una transacción, ¿tá?, hay dos personas, ¿sí?, por lo menos, que están vinculadas entre sí en virtud de una relación jurídica, ¿bien? De esa relación jurídica derivan derechos y obligaciones, ¿bien? Bueno, y en cuanto a la transacción, ¿bien?, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué transan las partes? Generalmente porque hay derechos inciertos que presuponen un litigio. O sea, si yo, por ejemplo, reclamo horas extras, voy a reclamar una determinada cantidad de horas extras y puede ser que el juez me dé las horas extras o no me dé las horas extras. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos juntamos y mediante concesiones recíprocas yo digo, bueno, está bien, no voy a reclamar, no sé, 200.000 pesos, yo reclamé 200.000 pesos de horas extras y me ofrecen 100.000 pesos, ¿bien? Entonces ahí, en ese caso, vamos a llegar, puede ser que lleguemos a un acuerdo, ¿bien? ¿Por qué? Porque a mí me va a convenir asegurarme que cobro y a mi empleador le va a convenir asegurarse de que no me van a dar a mí los 200.000 pesos de horas extras. Bien, entonces, ¿esto qué hace? Obliga a examinar cuidadosamente, ¿sí?, el contenido de cada acuerdo para descubrir si no se limita a disimular una renuncia. Bien, entonces,
para esto, ¿qué debe pasar cuando la transacción es bilateral? Que no se sacrifique gratuitamente ningún derecho, ¿bien? A cambio de esa concesión. O sea, si yo transo, bueno, transo que me dan 0 plata por mis horas extras, ¿bien? Entonces ahí estoy frente a una renuncia, ¿bien? Y acá puede operar el principio de irrenunciabilidad, porque si no obtuve nada en esta transacción, entonces no hubo realmente una transacción y lo que hay es, bueno, digamos, una renuncia disimulada o un despido o una transacción simulada, ¿bien? Entonces, para que exista realmente tengo que tener, digamos, algún beneficio concreto. Ambas partes deben de beneficiarse y conceder. De eso se trata cualquier transacción. En nuestro derecho se mira con más detenimiento porque, por lo que dijimos desde el primer momento, la debilidad del trabajador. Adrián, tenés la palabra. Bueno, justamente una de las pautas, y que nosotros los abogados que muchas veces asesoramos a una empresa y se va a hacer un acuerdo legítimo transaccional, porque, a ver, digo, la gran mayoría de los acuerdos son legítimos, o sea, son dos partes que tienen diferencias, el trabajador que entiende que se le debe una determinada cantidad de dinero y la empresa que entiende que se le debe menos o nada. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer, como decía hoy Lucía respecto de la renuncia, de que tenga determinado marco, en los acuerdos transaccionales también, de que el trabajador esté asesorado, ¿bien? Porque eso da la garantía de que el trabajador está, digamos, haciendo concesiones legítimas, o sea, realmente a lo que está renunciando es porque en beneficio concede algo para recibir otra cosa. ¿Bien? Bueno, con la conciliación, que son todas similares, ¿no? La conciliación es la forma de intentar solucionar un diferendo que va a ser, o ha sido, sometido a la justicia por una vía amistosa, o sea, lo que, digamos, se hace generalmente en el Ministerio de Trabajo. Entonces, acá hay una intervención de un funcionario estatal, que en el caso del derecho del trabajo es un funcionario del Ministerio de Trabajo, que controla, que dirige y orienta la negociación, incluso puede hasta asesorar a las partes, o sea, muchas veces los funcionarios del Ministerio de Trabajo asesoran a la parte, le dicen, bueno, mire, le conviene, no le conviene, o lo que sea, ¿bien? Sobre todo al trabajador. Y bueno, se busca en todos estos procedimientos justamente la conciliación como uno de los modos más plausibles para concluir un conflicto, ¿bien? Por otro lado, el desistimiento es cuando ya en un proceso judicial, ¿bien? Es el actor, digamos, pide al juez la voluntad de cesar la instancia, o sea, no seguir adelante, ¿bien? Y debe distinguirse acá si importa una clausura o una renuncia del derecho, ¿bien? En estos casos es más difícil una simulación, puesto que tenemos frente a un juez y demás. Bueno, y después la prescripción y la caducidad, que son cuando se pierde la acción, pero como consecuencia del transcurso de los plazos establecidos, ¿sí? Bueno, por acá terminamos con este principio de la irrenunciabilidad y vamos a continuar con el principio de primacía de la realidad. ¿Bien? Bueno, ¿qué significa? Significa que en caso de discordancia, ¿sí?, entre lo que ocurre en la práctica y lo que ocurre en los documentos o acuerdos, o sea, ven que está muy ligado también con lo que hablamos antes, ¿sí?, debe darse preferencia a lo primero, o sea, a lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿bien? Frente a
un recibo de sueldo que dice que yo gano 10.000 pesos, pero que en la realidad yo gano 20.000, se debe dar, digamos, preferencia a mi salario de 20.000 y no a lo que mi recibo de sueldo que decía 10.000 o 20.000, no me acuerdo. Bien. Bueno. Acá, ¿cuál es, digamos, la procedencia de ese desajuste entre los hechos y la forma? Pueden ser varias, ¿sí? Una de ellas puede ser, a ver si no lo puse más abajo, porque no. Así lo puse más abajo. Bien, entonces, les leo entonces la noción que es lo que Pla Rodríguez dice, que priman los hechos sobre la forma, formalidades o apariencias. Para Pla es derivado del principio protector, porque se basa en la inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de abusos o perjuicios de sus derechos mediante la utilización de formas jurídicas que no se ajusten a la realidad de la relación entablada. ¿Tá? O sea, puede ser, ¿por qué? Digamos, dice esto Pla, y bueno, porque puede ser que al trabajador le presenten un documento y le digan, bueno, mira, vos tenés que firmar este documento, o no un documento, le dicen, mira, vos vas a hacer tal tarea, o vas a hacer tal cosa, ¿sí? Que no se condice con los documentos firmados. Bien, el trabajador firma un documento, o en su contrato de trabajo dice que él va a tener una tarea de, no sé, secretaria, pero en los hechos hace una tarea de jefa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una diferencia entre la realidad y el documento. Pero claro, el trabajador puede decir, ¿por qué no me cambian de categoría en los documentos? Ahora, por su, digamos, por su inferioridad en cuanto a la posibilidad de reclamos, puede ser que no se lo hagan, que no se lo realicen, y bueno, va a continuar muchas veces trabajando en esa situación. Entonces no va a coincidir lo que realmente hace, la tarea que hace, por ejemplo, con el reconocimiento que existe, no sé, en el BPS, en la planilla de trabajo, etc. Bien. ¿Cuál es la fundamentación de este derecho? Bueno, la exigencia de la buena fe. ¿Por qué? Porque la verdad debe primar sobre la ficción. Y además, subsanar esas divergencias formales que pueden llegar a ser o intencionales o errores. ¿Bien? Y el otro fundamento más importante es la dignidad de la actividad humana, es decir, que el derecho laboral regula el trabajo y no el documento, o sea, el trabajo de las personas, el trabajo de los trabajadores, por sobre los documentos. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, vamos a la procedencia de ese desajuste entre los hechos y la forma. ¿Bien? Puede tener distintas procedencias. Una de ellas es, como dice en la placa, la intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica distinta a la relación de trabajo. Bien, puede ser, qué sé yo, las partes, o sea, que el empleador no sea quien realmente es el empleador, por ejemplo, las tareas, los horarios, las retribuciones, etc. Puede deberse a un error, bien, por ejemplo, que el contador lo puso en determinada categoría, que no es la categoría que realmente el trabajador para el que fue contratado y la que realiza día a día. Acá hay un error, aparentemente involuntario, ¿tá? Pero es otra de las procedencias que pueden ocasionar este desajuste. También la falta de actualización de los datos. ¿Por qué puede ser esto? Sí. ¿Alguien El habló? error, disculpa, estaba sacando punto y no me dio el error. El error puede ser un error, por ejemplo, administrativo, ¿bien?
que por un error administrativo un trabajador se encuentre en la planilla, en una categoría que no es la categoría que realmente realiza y para la que fue contratado. Puede pasar. ¿Ah? Un ejemplo es ese. Bien. En cuanto a la falta de actualización de datos, puede suceder también. ¿Por qué razón? Y por lo que vimos desde el principio, porque el contrato de trabajo es un contrato dinámico, ¿ah? Y en virtud de ese dinamismo del contrato, van cambiando, cambian continuamente las condiciones de prestación de los servicios. Obviamente que la documentación debería reflejar esos cambios, debe, no debería. Pero bueno, puede haber circunstancias en que no se actualizaron esos datos, y bueno, y ahí también tenemos una colisión entre la realidad y la documentación. Bien, y después puede ser también falta de requisitos, de cumplimiento de requisitos formales. Una empresa muy pequeña puede no llevar, digamos, claramente todos los requisitos formales o no llevarlos en forma bien prolija esos requisitos formales y de documentación. Entonces, bueno, ahora, en todos estos A, B, C, D que les menciono, lo que tiene que quedar bien claro es que siempre priman los hechos más que las formas, ¿bien? No va a ser necesario en ningún caso entrar a analizar y pensar cuál fue el grado de intencionalidad o cuál es la responsabilidad en cada una de las partes, ¿bien? Lo que importa es determinar claramente qué existe, qué ocurre en el terreno de los hechos. O sea que, en definitiva, lo que va a tener que ser probado, llegado el caso de un juicio, de un procedimiento, es, digamos, los hechos, y para esto utilizar todos los medios de que se pueda disponer caso a caso. ¿Bien? Pueden ser testigos, por ejemplo, dicen, no, esta señora no era secretaria, nunca le atendió un teléfono, lo que hacía era organizar el trabajo de todas las personas, y todos le decían cómo le va gerente, cómo anda gerente. Bueno, entonces ahí eso va a ser, por ejemplo, digamos, una presunción para entender que los hechos, una declaración y otras pruebas las que pueda tener en cada caso concreto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces vamos con el otro principio, que es el principio de continuidad, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa acá? Pasa que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, ¿bien? Bueno, en alguna época este concepto, el concepto de la continuidad, se vio como, digamos, como una circunstancia que podría llegar a tener cierto grado de peligro, por entenderse que podría llegar a situaciones de esclavitud solapada, ¿bien? O sea, la continuidad en el tiempo de la persona que se pone a ese trabajo hasta la muerte, yo qué sé. Entonces, esto dio lugar, bueno, a distintas digamos, opiniones, teorías, versiones que derivaron en el Código Napoleónico, en el Código de Napoleón, y que eso inspiró nuestro Código Civil en el artículo 1836, si mal no recuerdo, que justamente es lo que establece que no se puede, digamos, obligar a nadie a ofrecer o a brindar sus servicios personales, no tengo a la vista, perdón, el artículo para leerlo, sino que solamente en forma temporal o por una obra determinada. ¿Bien?
Con posterioridad a esto se vio que el peligro era justamente el inverso, o sea, que el temor que surgió fue a la inestabilidad laboral, ¿ah? Lo que en definitiva produce una inseguridad en el trabajador. Bien, lo que se visualizó fue el temor de los trabajadores, ese temor que tenían los trabajadores no pasaba por la esclavitud, sino por la pérdida del trabajo. Bien, la estabilidad. Quizás hoy en día esto sea menos valioso, porque ustedes que son jóvenes, entiendo que hoy no hay digamos, un concepto tan estricto de la estabilidad laboral, de mantener el mismo trabajo, no sé, como por ejemplo mi padre, que era empleado bancario y trabajó toda su vida en el mismo banco, y bueno, eran otras épocas y otras costumbres. Pero de todas formas, digamos, es un valor la estabilidad laboral. ¿Ah? Por lo tanto, este principio lo que recoge y lo que protege es justamente eso. ¿Bien? Entonces, como conclusión de esto, como consecuencia de esto, surgieron determinados autores que expresaron que el derecho del trabajo no se conforma solamente con el presente del trabajador, sino que procura también proteger o asegurar su porvenir. Bien. Por ejemplo, de Ferrari, expresaría que uno de los principios básicos que integran la dogmática del derecho laboral es la estabilidad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, bien. Bárbaro, muy bien. Entonces, las tendencias a que las relaciones laborales sean estables, ¿cuáles son? Tutelar la continuidad, protegiendo de rupturas e interrupciones, limitando las facultades del empleador, bien, a ponerle término. Y acá les puse una frase de Alonso Lea que dice que el contrato de trabajo es, por así decirlo, un negocio jurídico de una extremada vitalidad, de gran dureza y resistencia en su duración. ¿Bien? Bueno. Entonces, es importante saber que este principio, ¿sí?, está establecido en favor del trabajador. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase, la clase anterior, que había algunos principios que podían ser comunes a ambos y otros que son solamente en favor del trabajador? El principio protector, este principio también, ¿bien? La irrenunciabilidad, por supuesto. O sea que quien puede o no invocarlo según su preferencia, necesidad o conveniencia es el trabajador. ¿Bien? Por otro lado también no lo obliga al trabajador. El trabajador es libre de denunciar el contrato, de renunciar, de dejar de trabajar cuando él lo desee. ¿Bien? Para Pla Rodríguez, porque en un momento o algunos autores vieron este principio como un derivado, una derivación del principio protector, ¿bien? Pero Pla entiende que no, o sea, Pla entiende que los principios están todos emparentados, vinculados entre sí, lo cual no significa que un principio derive del otro. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. Bueno, entonces, vamos a las proyecciones del principio en la relación de trabajo. ¿Qué son? La tipología contractual, y ahora los vamos a analizar todos, el dinamismo contractual, el término del contrato, el mantenimiento del contrato a pesar de incumplimientos y nulidades, y las interrupciones del contrato y suspensiones. Vamos a la primera, ¿bien?, que es la tipología contractual. ¿Qué significa? Significa que en las legislaciones laborales se prefieren a los contratos de duración indeterminada. ¿Bien? Tenemos que saber que los contratos pueden clasificarse en relación al tiempo, ¿bien? En dos grandes categorías,
que pueden ser los de duración indeterminada y los de duración determinada. Bien, los que se van a preferir siempre en el derecho de trabajo es los de duración indeterminada. Para esto hay determinados, digamos, preferencias o caracteres que son los siguientes. Si nada se establece expresamente, se entiende que la duración es indefinida. O sea, si va un trabajador y firma un contrato o no firma nada, en el cual no se exprese que hay una duración determinada, entonces ese contrato se entiende que es de duración indefinida. ¿Bien? La segunda es la conversión en contrato de duración indefinida del contrato de duración determinada, que se extendió, más allá de lo previsto o fue renovado por segunda vez. Es decir, que si yo firmo un contrato, bien, con una empresa que me contrató por un año, y el contrato dice, en una cláusula, dice, el contrato es por un año. Y ese contrato se extiende más de un año sin que a mí me digan nada, ese contrato automáticamente pasa a ser de duración indeterminada, ¿bien? Indefinida. ¿Está claro? Como los contratos cuando entras a prueba en un trabajo. Bueno, ahí les pongo que dentro de esto también están los contratos de trabajo a prueba. Los contratos de trabajo a prueba que generalmente se firman por 3 meses o 90 días, si finaliza ese periodo de prueba y el empleador no me dice nada, pero me mantiene trabajando, o sea, no me dice terminó la prueba, no me dice nada, yo sigo trabajando en la empresa, automáticamente ese contrato pasa a ser un contrato de duración indeterminada. ¿Bien? ¿Esto por qué? Por este principio de durabilidad, o sea, de continuidad, o sea, porque entendemos, queremos y protegemos al trabajador dándole continuidad en su trabajo, dándole estabilidad. ¿Bien? Bueno, después, otro caso es el de sucesión de contratos de duración determinada. ¿Tá? Si tengo varios contratos seguidos, ¿bien? Y no se justifica racionalmente el por qué. O sea, yo contrato una secretaria para mi estudio jurídico por un periodo de 6 meses. A los 6 meses le hago otro contrato por otros 6 meses. A los otros 6 meses le hago otro contrato por otros 6 meses. Es la única secretaria, no es que está supliendo a nadie ni nada. Y entonces no tengo una razón. ¿Por qué razón yo estoy contratando a esta persona varias veces seguidas por 6 meses? Bueno, ahí va a considerar un juez, en el caso de que vaya a una sede judicial, que ese contrato es de duración, esos contratos, esa seguidilla de contratos, van a ser de duración indeterminada. ¿Bien? Y por último, no se puede, si bien como vimos hasta ahora, se puede convertir un contrato de duración determinada en un contrato de duración indeterminada, no se puede a la inversa. Es decir, yo no voy a poder pasar de un contrato de duración indeterminada a determinada. ¿Bien? Vamos por la segunda, que es el dinamismo contractual. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Como vimos hoy, que es de tracto sucesivo, que es cambiante el contrato de trabajo, que se extiende en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a admitir modificaciones al contrato de trabajo, ¿bien? Es decir, novaciones, ¿tá? Y acá les pongo que se admite la novación objetiva, ¿bien? Del contenido de determinadas obligaciones de contrato de trabajo, manteniendo intacto el vínculo contractual. Es decir, se va a novar el contrato de determinadas obligaciones, pero se va a mantener el vínculo. O sea, el vínculo contractual con ese trabajador va a ser el mismo. No es que como cambió el contrato, por determinadas características, va a ser un nuevo contrato. ¿Bien? Va a ser el mismo contrato, la misma relación de trabajo. Y esto es objetivo, o sea, solo sobre determinadas obligaciones. En cuanto a la innovación subjetiva, se va a admitir solamente con respecto al empleador. ¿Bien? Esto ya lo vieron cuando vieron los distintos sujetos del contrato.
que o las características del contrato de trabajo, no recuerdo, que el trabajador es intuito personal, o sea, el trabajador no puede cambiar. Yo no puedo decir, me voy a ir un año a, o sea, a Nueva Zelanda a recoger esto que van a trabajar en Nueva Zelanda, pero dejo a mi amiga trabajando en mi contrato de trabajo. No, eso no puedo hacerlo. O sea, yo contraté a una persona. Y es intransferible, ¿no? Es intransferible, exactamente. En el texto del profesor por el tema del trabajador, la definición del trabajador, vamos a decir. Ahí va. Ahí sí está. Sí puede haber novación subjetiva, que es que cambie el empleador. ¿Bien? ¿Por qué? El empleador, en la mayoría o en la generalidad de los casos, al trabajador tampoco es algo que le afecte, ni le importe, ni le interese demasiado quién es su empleador, sobre todo en empresas grandes que pueden cambiar, fusionarse, venderse, comprarse, y eso no quiere decir que haya un cambio para la relación contractual de ese trabajador, para el vínculo laboral, bueno, salvo que la empresa nueva no quiera tener los trabajadores que ya tenía, pero bueno, eso ya será distinto. Pero si va a continuar con los mismos trabajadores, al trabajador no le modifica eso en nada. Y por lo tanto, ese dinamismo contractual también se da en la novación subjetiva respecto de la empresa. En cuanto al término del contrato, bueno, la finalización del contrato por la sola voluntad del empleador es excepcional y por ello da lugar al pago de indemnizaciones al trabajador, que es la indemnización tarifada. ¿Por qué? Porque lo que pretende el legislador es evitar que se finalice el contrato, es justamente protegerlo al trabajador. Bien. Por lo tanto, se establece una indemnización que tiene que pagar el empleador en el caso de querer no continuar con el contrato de trabajo para motivar de alguna forma la continuidad. Bien. Bueno, en cuanto a esa estabilidad de la que hablamos del trabajador, puede ser absoluta la protección de la estabilidad o relativa. Esa protección es absoluta cuando un trabajador que es injustamente despedido debe ser efectivamente reincorporado a sus labores una vez declarado nulo el despido. ¿Qué pasa acá? Muchas veces y en muchas legislaciones el empleador debe justificar las razones por las cuales despide a un trabajador, lo cual no sucede en términos generales en la nuestra. ¿Bien? Sí, en algunos casos específicos en nuestra legislación, por ejemplo, el caso de la ley 17.940 con respecto al dirigente sindical. En ese caso, ahí se da una estabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque ese dirigente sindical que entiende que fue injustamente despedido, que fue discriminado, que después van a ver más adelante el tema de la discriminación, por su condición de dirigente sindical fue discriminado, puede presentarse ante la justicia y expresar por qué razón entiende que, bueno, fundamentar por qué razón entiende que fue injustamente despedido, y el empleador deberá probar cuáles fueron las razones, las causas razonables, por las cuales lo despidió. Y si no logra probar que la causa por la que lo despidió es razonable, por ejemplo, porque ese trabajador fue, digamos, realizó acciones que pueden llevar a considerar que hubo notoria mala conducta, o porque la situación de la empresa económicamente implica realizar una serie de despidos, y en base a eso entendió que era este trabajador lo despidió por tal y cual razón dentro de ese grupo de trabajadores que despidió. Todas esas razones que debe probar la empresa. Si no lo logra probar, entonces va a tener
que efectivamente reincorporar a ese trabajador, ¿bien? Entonces ahí estamos frente a una estabilidad absoluta. Adrián levantó la mano. Claro, eso era justamente un poco lo que estábamos hablando cuando la realidad no coincide con la documentación. O sea, yo estoy haciendo a una persona renunciar con un documento que dice que renuncia, pero en realidad esa persona no renunció, sino que lo que pretendía el empleador era despedirlo, pero no pagarle la indemnización. Pero está perfecto lo que estás planteando, Adrián, porque ahí vemos cómo lo que decía un poco Pla, que todos los principios están interrelacionados, ¿bien? De hecho, en muchas sentencias vemos que los jueces hacen mención de varios principios en una misma resolución. Perfecto. Sí, sí, muy bien. Bueno, y después en cuanto a la, digamos, estabilidad o la protección relativa, es justamente la protección contra el despido, que decía recién, de la indemnización tarifada, o sea, no asegura la incorporación efectiva del trabajador, sí que se le pague una indemnización. En cuanto al mantenimiento del contrato a pesar de incumplimientos y nulidades, acá es lo que hablamos un poco también hoy, al principio. Si la cláusula tiene, hay una cláusula nula, ¿tá? El contrato se mantiene, o sea, lo que cae es la cláusula, lo que se sustituye por una cláusula válida es solo esa cláusula, pero no se extingue el contrato. Esto justamente es a los efectos de la continuidad, o sea, de mantener la estabilidad laboral, ¿bien? Porque si cae todo el contrato, cae la relación. Y después, en cuanto a las interrupciones del contrato, ¿bien? Como dijimos al principio, y como los contratos son dinámicos y se extienden en el tiempo, o sea, no son permanecen, entonces esto da lugar a muchas situaciones durante todo ese periodo de trabajo, de años, de personas, en las cuales a las personas les van surgiendo distintas circunstancias, así como a las empresas. Licencias, como les pongo ahí, maternidad, puede ser seguro de paro. En todos esos casos, ese contrato sigue, permanece. Lo único que se suspende, ¿bien? Es como un paréntesis del contrato, pero permanece en el tiempo. Entonces, esto también hace, digamos, a esa protección de la continuidad. Bien, por acá, si esto quedó claro, continuaríamos con el principio de la buena fe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Espero no ir muy rápido, pienso que no, pero cualquier cosa me paran. ¿Vamos? Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, la buena fe. La buena fe es un principio fundamental, ¿bien? Es algo que debemos admitir como un supuesto de todo el ordenamiento jurídico, o sea, no solamente del derecho al trabajo. Como vimos también en la primera clase de principios, muchos principios se comparten con otras doctrinas, con otras ramas del derecho, ¿bien? Con otras ramas del derecho, no otras doctrinas. Uno de ellos es el principio de buena fe, ¿bien? Se ve como informante de la totalidad de la regulación, ¿sí?
características también de postulado moral y jurídico. Es uno también de los principios fundamentales del derecho del trabajo. Bien. ¿Cuáles son las objeciones? Bueno, que es, en cuanto a si es un principio del derecho del trabajo o no, lo que les decía recién, o sea, es una exigencia propia de todo el derecho, ¿bien? Y por tanto no es exclusiva del derecho laboral. Por lo tanto, hay quienes pueden sostener que puede no ser considerado un principio del derecho del trabajo, ¿bien? Ya que rige todas las ramas del derecho. Y bueno, como les dije recién, como respuesta a esto, ¿sí? Podemos decir que los principios del derecho del trabajo no necesariamente son exclusivos. Lo que sí es exclusivo, como vimos en la primera clase, es el elenco en su conjunto, ¿bien? O sea, que no existe otra rama del derecho en que se den justo todos los mismos, ¿bien? En su conjunto sí son exclusivos. Pero cada uno de ellos pueden servir o pueden integrar un elenco de más de una disciplina. ¿Bien? Bueno. Entonces, en el derecho laboral puntualmente, este principio tiene una significación muy especial, ¿sí? Porque es el componente como personal que existe en esta rama del derecho. El contrato de trabajo no solo crea derechos y obligaciones, de orden como otros contratos, contrato civil, que son exclusivamente de orden patrimonial. También son, involucran a la persona, ¿bien? A personas, sobre todo a la persona del trabajador, ¿bien? Entonces, cuando se especifica el significado y las resultancias de este principio, todo se concreta en la enumeración de las obligaciones de las partes. Como esta crítica o esta objeción se puede contestar diciendo que un principio no es lo mismo que una obligación, ni siquiera que un conjunto de obligaciones, ¿bien? El principio es una idea general, que ya lo vimos, que comprende y respalda a las obligaciones que emanan de su contenido, pero las trasciende, ¿bien? Bueno, entonces vamos a la noción. ¿Sí? Bueno, el trabajador y el empleador deben cumplir su contrato de buena fe. O sea que, como vemos, este principio sí ampara o abarca, protege a ambas partes del contrato, tanto al trabajador como al empleador. ¿Bien? Se refiere al cumplimiento honesto y escrupuloso de las obligaciones contractuales, y tiene que generar, generar confianza recíproca entre las partes, que posibilite una relación estable y continuada. Es decir, si yo todos los días voy a estar con mi empleador o con mi trabajador, debería haber una confianza recíproca, ¿sí? Para que esa relación funcione, que sea, digamos, dinámica, continuada, estable, pero que esté aceitada, diríamos. ¿Bien? Bueno, entonces, en cuanto al alcance tenemos de la buena fe, tenemos la buena fe lealtad y la buena fe creencia, ¿sí? La buena fe creencia es la posición de quien ignora determinados hechos y piensa, por tanto, que su conducta es perfectamente legítima, ¿bien? Y que no provoca ningún perjuicio, ¿bien? Por ejemplo, el poseedor de buena fe, ¿ok? En cambio, la buena fe lealtad sería la persona que considera cumplir realmente con su deber y supone también una posición de honestidad y de honradez.
lleva implícita la conciencia de no engañar ni de perjudicar, ¿bien? A nadie. Y debe regir el derecho del trabajo, la que debe regir, obviamente, el derecho del trabajo es la buena fe y lealtad, o sea, que tiene que ser un comportamiento determinado y no una mera convicción. ¿Bien? ¿Estamos claros? Bueno, sigamos adelante. Bueno, acá se los había puesto igual en la placa, ¿está? Bueno, y acá lo que es importante también establecer, se lo voy a pasar porque esto ya se los puse ahí, lo tienen. Acá, lo importante, sí, es que este principio debe ser tenido en cuenta, el principio de buena fe, para la aplicación de todos los derechos y las obligaciones que digamos, que se adquieren como consecuencia del contrato de trabajo. O sea, durante toda la relación laboral, ¿sí? Para todo lo que sucede durante la misma. Y también decirles que por supuesto que se trata de un modo de actuar, de un estilo de conducta, ¿bien? Es una forma de proceder ante todas las emergencias, las situaciones de la vida cotidiana que se dan, y que por lo tanto no se pueden ni enumerar, ni limitarse a la forma de cumplir ciertas obligaciones. ¿Está? Bueno, esto por acá sería el principio de buena fe, y ahora vamos a pasar al principio de razonabilidad. ¿Vamos bien, chiquilines? Sí, profe, sí, vamos bien. Bien, bárbaro. Lucía, vos si querés me interrumpís cuando quieras, ¿sabés? No, gracias, Alicia. Por ahora estoy atenta. Bárbaro. Bueno, entonces, en cuanto al principio de razonabilidad, yo les puse ahí, el ser humano en sus relaciones laborales procede y debe proceder conforme a la razón. ¿Bien? Resulta, este principio se aplica o resulta necesario en zonas donde hay un campo, digamos, amplio en las reglamentaciones normativas para la decisión individual. Pero es muy importante no confundir discrecionalidad, ¿tá? Ni comportamiento arbitrario, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos un amplio campo en algunas normas o reglamentaciones en las que se puede dejar, digamos, librado a la decisión individual. Bueno, que esa decisión individual, por más que el campo sea amplio, no pueden ser ni discrecionales absolutamente, ni tampoco un comportamiento arbitrario. ¿Tá? Entonces, no tiene... ¿Cómo? Lo del principio, ¿lo puedes repetir? Sí, claro, sí, cómo no, por supuesto. Que este principio, ¿tá? Resulta sobre todo necesario en zonas grises, digamos, de la reglamentación o de la norma, en las cuales hay un campo amplio como para tomar decisiones a nivel individual, ¿bien? Como que la norma no es bien precisa y se puede, digamos, tener cierta discrecionalidad. Pero claro, eso no se puede convertir en un comportamiento arbitrario del empleador ni en una discrecionalidad absoluta. Tiene que ser razonable, ¿bien? La decisión o lo que se está resolviendo, ¿bien? Entonces, gran parte de digamos, de la aplicabilidad, de la utilidad de este principio, resulta de su elasticidad, ¿bien? Porque tiene una parcialmente subjetividad, ¿tá? Sirve para medir, como les digo acá, la verosimilitud de determinada explicación o solución. Por ejemplo, distinguir situaciones límites entre la realidad y la simulación. Lo que hablábamos hoy,
Bueno, a ver, ¿qué es razonable? Un trabajador me dice, en una demanda, le dice al juez que hacía 20 horas diarias de trabajo de lunes a domingo. Vamos a poner un ejemplo extremo, obviamente, ¿no? Entonces, que no está, que eso no está, no se, digamos, no se estableció en ningún lado, pero que en realidad él trabajaba todo ese horario, ¿bien? Bueno, quizás hay que ver todo lo que se presenta, pero por el principio de razonabilidad, el juez va a decir que no es viable, aunque haya probado que sí hacía horas extras, pero que no es viable ni es razonable que esa persona trabajara 20 horas al día, de lunes a domingos, porque le quedaban 4 horas solamente del día. Entonces, el principio de la razonabilidad dice que esa persona no pudo haber trabajado razonablemente ese horario durante todo ese periodo. ¿Se entendió? Sí, porque es físicamente imposible, básicamente. Exacto, ahí va. Entonces, ¿esto qué significa? Significa juzgar equilibradamente, ¿tá? Un problema, ¿bien? Y bueno, y ahí llegar a una conclusión a la que cualquier persona normal, por eso también hay que tener en cuenta lo de la subjetividad, que no debe ser subjetivo. O sea, no es que el juez diga, bueno, yo sí trabajaría porque yo me canso poco y bueno, entonces sí. No, digamos, cuando hablamos de la razonabilidad es cualquier persona normal que lo juzgue, que este problema equilibradamente, con los mismos elementos de juicio, llegaría a la misma conclusión. ¿Sí? Cualquier persona razonable, ¿bien? Que juzgue esto, va a llegar a la misma conclusión de lo que dijo la compañera. Bueno, no puede, no le dan las 2 horas del día, para descansar y dormir y comer y bueno, y algunas otras cosas. Bueno, entonces, actúa también como un límite, o sea, como un cauce, como un freno, para ciertas facultades, ¿bien? Y se intenta con esto evitar arbitrariedades. Por ejemplo, cambios permanentes del local de un trabajador, como decía hoy el compañero, trabajadores que reclaman que trabajaron varios años sin cobrar salarios. Acá tenemos una de un lado y una del otro, ¿bien? Cambios permanentes del local de un trabajador, bueno, acá hay que ver con la razonabilidad si esos cambios permanentes, ¿sí? Eran realmente necesarios o eran para provocar una situación de renuncia de ese trabajador, cansarlo, de que no pueda estar en un lado y el otro. Y bueno, eso se va a probar también con determinadas, con los elementos probatorios que se encuentren en ese juicio caso a caso. Entonces se podrá decir, bueno, sí, la verdad que este trabajador estaba bien que fuera para un lado o para el otro por, yo qué sé, porque, no sé, estaba contratado para cuando faltara alguno en algún lado, o no era razonable que si vivía en Sayago lo mandaran a trabajar a Carrasco o viceversa, teniendo una sucursal en Sayago y a la cual él ingresó. Y lo mismo al revés, cuando, lo que les dije recién, reclaman que trabajaron varios años sin cobrar salario, no resulta razonable que un trabajador trabaje 10 años sin cobrar, porque justamente para lo que trabaja es para cobrar un salario. ¿Bien? Profesora, es un poquito arbitrario, si se quiere, el principio puede serlo, o sea, se está se trata de que no, justamente fue eso lo que yo le comenté antes, o sea, se trata de que exista un mínimo, digamos, que sean situaciones, como les dije recién, a las que se llegue a una conclusión a la que cualquier persona normal, que juzgue equilibradamente ese problema, con el mismo conjunto de elementos, porque cada caso va a ser distinto, llegara a la misma conclusión. Ahí no estaríamos frente a una situación ni arbitraria, ni un juicio caprichoso. Bueno, puede llegar a darse, sí, la otra situación que tú planteas, si no se toman todos estos elementos. ¿Bien?
Bueno, y por último, el alcance práctico, casos de subcontratación, para distinguir si se está ante un supuesto de contratación autónoma o dependiente, ¿bien? Que se usan, como dijimos, muchas veces con otros principios. Se une este principio y se interactúa con otros. En el caso de una subcontratación, si realmente existió o no esa subcontratación, bueno, hay que ver razonablemente los elementos que tenemos, o para un supuesto de una contratación autónoma o o dependiente, o el ejercicio del ius variandi. No sé si saben lo que es el ius variandi. El ius variandi es la potestad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo, ¿bien? Entonces, ahí hay que ver si razonablemente una de las potestades podría ser lo que vimos antes, cambiar al trabajador de una sucursal a otra, pero ahí hay que ver si realmente hubo una razón, y esa razón es razonable, o no. Entonces ahí estaríamos frente a un abuso del ius variandi o al ejercicio legítimo que tiene el empleador del ius variandi. ¿Tá? La apreciación de la notoria mala conducta o reclamos de horas extras, que fue el ejemplo que vimos. Y los voy a dejar por acá porque estamos en la hora, agradeciéndoles mucho, preguntándoles si alguien tiene alguna consulta que hacer. Gracias, y diciendo profesora. sobre todo, nuevamente, ya te doy la palabra, que tenemos el parcial el próximo miércoles, por si hay compañeros que se unieron después, ¿tá? Así que quería pasar nuevamente el aviso. Dime, Georgina. No, muchas gracias, yo decía. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches, buen descanso. Gracias. Gracias.